¿Hay algo más importante en la vida que la fe? La fe es el único medio por el cual recibimos el perdón de pecado y la justicia de Cristo. Principalmente nuestra fe es en Jesús. Pero nosotros sabemos todo lo que sabemos de la palabra de Dios. Entonces no es incorrecto decir que nuestra fe es en la palabra de Dios. La palabra es la verdad. Es la palabra que el Espíritu Santo usa para obrar fe en el corazón del Hijo de Dios. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podemos sobreestimar la importancia y el poder de la fe en la vida del creyente. Jesús dice, si tenemos fe, podemos mover montañas. Es hipérbole. Y era un dicho de los judíos en el tiempo de Jesús. Pero esto nos muestra que la fe tiene un papel poderoso en nuestras vidas. Es el único guía para nuestra práctica en este mundo. Y pensamos en el ejemplo de Pedro, según la fe. Pedro estaba caminando sobre el agua a Jesús. Y mientras él veía a Jesús, todo estuvo bien. Él estaba haciendo un milagro, caminando sobre el agua. Y esto a causa del poder de la fe. Pero cuando él empezó a mirar a su alrededor, y cuando él vio las olas y la tormenta y el viento, dudaba, tuvo una falta de fe y se hundió. Pero él, igual manera, confiaba en Jesús y dijo, sálvame, Señor. Y Jesús le salvó. Pero podemos ver en este ejemplo el poder de la fe en la vida del cristiano. Y si nosotros vamos a triunfar en nuestras pruebas y persecuciones en esta vida, y si nosotros no vamos a caer mientras que estemos aquí, necesitamos una fe fuerte. Esto requiere diligencia, porque nosotros necesitamos alimentar a nuestra fe y nuestra vida espiritual. No es solamente matar el pecado, esta es la mortificación, pero también hay vivificación. Hacer vivir a la fe y a nuestra vida espiritual. Y algunas formas que esto toma. Nosotros necesitamos leer, estudiar y orar por la palabra de Dios, por las palabras en la Biblia. Nosotros necesitamos meditar y contemplar la obra de Jesucristo, su sufrimiento, su nacimiento, su muerte, su resurrección y el poder de la resurrección en darnos vida nueva. ¿Y en qué consiste la vida nueva? Todas estas cosas alimentan a nuestra fe. Y la fe es lo que vence al mundo. La palabra griega para fe es pistis y el verbo es pistui. Cuando uno hace un estudio de una palabra bíblica, hay algunos recursos que necesitamos. Bueno, ahora no es necesario que tengamos estos recursos porque ahora hay libros que otros han escrito con estudios de palabras. Entonces solo hay que comprar estos libros y podemos buscar la palabra, por ejemplo, pistis, en este libro y ahí aparece el estudio de la palabra. Pero estos libros no incluyen todas las palabras, a menos que compramos todos los volúmenes de los estudios de palabras. Y puede ser 10 volúmenes y es muy caro. Pero si tenemos algunos pocos libros, nosotros podemos hacer el trabajo de un estudio de una palabra. Por ejemplo, pistis, la palabra para fe. Lo que necesitamos es un diccionario griego del Nuevo Testamento. Y esto nos dice cuáles son las definiciones de fe, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Además de eso, necesitamos una concordancia griega
para las palabras en el Nuevo Testamento. Con esos podemos ver todos los versículos donde aparece la palabra griega en el Nuevo Testamento. Además de esto, miramos a las obras clásicas de los autores griegos, por ejemplo, Josefo y Platón, estas personas quienes escribieron hace 2000 años. Estamos ahora hablando cómo se usa la palabra griega fuera de la palabra de Dios. Y además de esto, necesitamos una concordancia de la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento, lo que estaba escrito en el hebreo. Y con esto podemos ver cómo usaban la palabra los autores de la Septuaginta. Y con esto podemos hacer nuestro estudio, a ver qué significa la palabra griega. Y es muy útil para alguien quien enseña la palabra de Dios. Pistis en las obras griegas fuera de la Biblia es una convicción con una base de confianza en una persona o su testimonio, lo que es distinguido de una investigación personal, resultado de conocimiento personal que tenemos. El segundo uso en griego clásico es la confianza misma. Es más que confianza que la persona es confiable, sino presupone una relación personal con el objeto de confianza, como salir de uno mismo para reposar en otro. Los griegos no usaron la palabra en esta forma, porque para ellos sus dioses eran hostiles a ellos. El segundo fuente que podemos estudiar, además de las obras griegas, es la Septuaginta. Y normalmente en la Septuaginta fe es pasiva, se refiere a la fidelidad. El verbo en la Septuaginta refleja el mismo sentido que tiene en el Nuevo Testamento: acuerdo con la palabra de Dios y confianza en Dios. Un tercer lugar que investigamos a determinar el significado de una palabra griega es en el Nuevo Testamento. Normalmente, en el Nuevo Testamento, fe es activa, aunque a veces es pasiva, y se refiere a fidelidad. Por ejemplo, ahora podemos ver en Romanos 3:3. Aquí, fe tiene el sentido de fidelidad, y dice: y que si algunos de ellos no han creído, la incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios. También en Gálatas 5:22 tiene este mismo significado. Pero hay dos distinciones importantes. Una es una creencia intelectual en el testimonio de otro, en vez de investigación personal. Por ejemplo, en Filipenses 1:27, 2 de Corintios 4:13, pero nosotros vamos a ver 2 de Tesalonicenses 2:13. También Juan utiliza la palabra en esta forma. Pero en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, la Biblia dice: mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Además de esto, Pablo usa la palabra específicamente cuando está hablando a mirar a Cristo con confianza para la salvación, la redención de pecado y bendición futura. Y vemos esto en Romanos 3:22. Diciendo: la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todos, y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. También en versículo 25,
a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces vemos dentro del Nuevo Testamento que hay algunas definiciones para la palabra fe. Además de esto, también en Romanos 5, 1 y 2 y Gálatas 2, 16, Efesios 2, 8 y mucho más, vemos esta tercera definición de fe. El orden de fe tiene 3 etapas: confianza en Dios y Cristo. Segundo, aceptar su testimonio con confianza. Y tercero, rendirse a Cristo y confiar en Él para la salvación del alma. La tercera se conoce como la fe salvadora. Toda esta información que yo he dado viene del libro de Teología Sistemática de Luis Berkhof. Calvino también nos da una definición buena de la fe. Él dice: es un conocimiento firme y seguro del favor divino hacia nosotros, fundado en la verdad de una promesa gratuita en Cristo y revelada a nuestras mentes y selladas en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ve los 3 miembros de la Trinidad en esta definición. Calvino es la cima del pensamiento teológico. Calvino y los otros reformadores dijeron que no hay mérito en la fe. La fe es un don de Dios y es el único instrumento para recibir lo que Dios ha previsto en los méritos de Cristo. Los escritores del Nuevo Testamento vieron la fe como el principio fundamental de la vida religiosa. No vieron una distinción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en este aspecto. No hay distinción entre el pacto viejo y el pacto nuevo. Hay una continuidad y por eso vemos que Pablo cita Habacuc 2:4. Vamos al Antiguo Testamento. Habacuc 2:4. He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Y vemos esto en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, 17, el versículo que cambió la vida de Martín Lutero y que cambió al mundo. En Romanos 1, 17. Porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando vemos estas palabras, como está escrito, se refiere al Antiguo Testamento, lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Además, podemos leer Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Además de esto, el autor del libro de Hebreos también escribe lo mismo. En capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Vemos que hay un vínculo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en relación a la importancia de la fe como el fundamento de la vida religiosa del Hijo de Dios. También podemos leer en el libro de Juan, capítulo 5, acerca de este vínculo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Juan 5:46. Porque si hubieseis creído a Moisés, me creeríais a mí,
porque de mí escribió él. Ahora, Jesús está diciendo que Moisés, el autor de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 libros de la ley, el Pentateuco, que Moisés escribió de Jesucristo. Jesús mismo dice esto. Entonces, alguien que dice que Jesús no está en el Antiguo Testamento está equivocado, porque Jesús dice, ahí estoy yo, Moisés escribió acerca de mí. Y si ustedes entienden a Moisés, ustedes van a entender acerca de mí. En Juan 12, 38, también leemos algo muy semejante. 12, 38, en este mismo libro dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Otra vez, Isaías hablando, un profeta hablando acerca de Jesús. Jesús aparece en la ley y en los profetas. Hay un vínculo acerca de la fe en Jesucristo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Santiago también ayuda a nuestro entendimiento acerca de la fe. Hay un debate y mucha confusión acerca de este pasaje en Santiago capítulo 2. Y nosotros vamos a leer versículos 14 en adelante. Pero en Santiago capítulo 2, algunas personas dicen, vea, Santiago aquí está diciendo que nosotros somos justificados por medio de obrar. Nosotros tenemos que participar en nuestra salvación. Tenemos que merecer nuestra salvación por medio de hacer buenas obras. Pero eso no es lo que Santiago está diciendo. Si Santiago estaba diciendo esto, hay una contradicción entre el entendimiento de él acerca de la fe y el entendimiento del apóstol Pablo acerca de la fe que justifica. En Santiago capítulo 2 vamos a leer versículos 14 a 17. Aquí dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí, lo importante aquí, es Santiago está hablando acerca de una persona quien dice que tiene fe. Es lo que nosotros decimos es un profesor. Alguien quien da una profesión de su fe. Pero en realidad, Santiago concluye porque no hay evidencia de su fe, que esta persona no tiene fe. Su fe es muerta. ¿Y qué es muerta? No existe. Es una fe que no existe. No hay fe allá. Santiago está diciendo que una fe verdadera, una fe que justifica, tiene obras, tiene evidencia. La fe y solamente la fe salva, pero la fe nunca es sola. En versículos 18 y 19 hay un contraste. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, Santiago está diciendo que hay evidencia de fe, hay una prueba de fe. Esto es, las obras que produce la fe, porque la fe es algo viva. La fe va a resultar en una vida de un cristiano, lo que describe el Nuevo Testamento, una vida de amor que tiene obras. 19 dice, tú crees que hay un Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Aquí Santiago está probando que la fe, aunque es algo intelectual y necesitamos entender ciertas cosas acerca del Evangelio y quién es Jesucristo, no es únicamente algo intelectual. Él dice,
Los demonios creen. Los demonios conocían a Jesús cuando Él vino. Ellos dicen, nosotros te conocemos, sabemos quién eres. Y tenían miedo de Dios, de Jesús. Ellos tenían este conocimiento intelectual acerca de Jesucristo. Santiago está diciendo, eso no es suficiente para la salvación. Una fe verdadera, una fe viva y no muerta, tiene evidencia, tiene obras. Continuamos, versículos 20 a 22. Mas, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Las obras de Abraham probaron que él tenía una fe verdadera. Había evidencia de su fe en sus acciones. Y Abraham confiaba en Dios, y vamos a ver esto después. Él tuvo fe en Dios y por eso Abraham obedecía cuando Dios dijo, ofrece a Isaac en holocausto. Versículo 23 confirma la misma doctrina que Pablo tiene acerca de la fe que justifica. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La justicia de Cristo está imputado o contado a nuestra cuenta por medio de la fe. Cuando decimos que la fe no es conocimiento intelectual, lo que deberíamos decir es que no es solamente conocimiento intelectual, porque sin duda este elemento existe en la fe. Si nuestra idea está equivocada acerca de Dios, nuestra fe no está puesta en una fundación firme. Cuando hablamos de los elementos de la fe, un elemento es el intelectual. La fe es un acto de todo el hombre. Es un don de Dios, Efesios 2:8. Y sin la iluminación del Espíritu Santo, 1 de Corintios 2:14, no podemos ejercer la fe. Pero al mismo tiempo es un acto del hombre en su totalidad y no de una sola parte. Es un acto del alma entera. En su teología sistemática, en relación al aspecto intelectual de la fe, Luis Berkhoff dice que la fe es reconocer la verdad, en que el hombre reconoce como la verdad todo lo que Dios dice en su palabra, especialmente lo que Dios dice sobre la depravidad total del hombre y de la redención en Cristo Jesús. Parece que podemos añadir otro teólogo reformado a la lista de teólogos reformados que creen que los arminianos quedan fuera de la salvación, porque ellos rechazan la doctrina de depravidad total. También Lutero, Calvino, Owen, Edwards eliminan los arminianos de los hijos de Dios. Pero Berkhoff también toma la posición con el autor del Catecismo de Heidelberg, Zacarías Ursino, que la fe incluye la convicción o certeza del conocimiento. O sea, que esta persona sabe sin duda que es un hijo de Dios. No tiene duda acerca de eso. Tiene seguridad, es seguro que él es un hijo de Dios y que está yendo al cielo. El Catecismo de Heidelberg dice que este es una parte de la fe verdadera. O sea, si una persona duda de su salvación según esta vista, esta persona no es un hijo de Dios. La confesión de fe de Westminster, en este caso, no está de acuerdo. Pero podemos leer Hebreos 1:11.
En Hebreos 1:11 hay prueba para confirmar esta doctrina. Aquí la palabra sustancia es la palabra griega hypostasis. También significa seguridad o confianza. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Una persona que tiene confianza o seguridad acerca de lo que viene, la futura bendición en la presencia de Jesucristo. Dicen ellos, esta es una parte de la fe verdadera, la sustancia de las cosas que se esperan, la seguridad de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que se esperan. Pero este es un punto de debate, porque hay otros reformadores que no están de acuerdo con este punto de vista. La Confesión de Fe de Westminster no confirma que esta es una parte de la fe. En capítulo 18 de la Confesión de la Seguridad de la Gracia y de la Salvación, la Confesión de Westminster dice: esta seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. Regresando ahora a los elementos de la salvación. Además del elemento intelectual, es el emocional. Cuando uno agarra a Cristo, hay un sentimiento que una necesidad del alma ahora es completa. La persona es consciente de un gran interés en la salvación en Jesús. Y esta es una confianza que el Espíritu Santo obra en el corazón del Hijo de Dios. Es diferente que solamente tener conocimiento intelectual acerca de Jesús. Esto incluye confianza que la obra salvadora de Cristo es un beneficio de uno. Hay emoción en esto. El tercer elemento de la fe es la voluntad. Este es un acto del hombre en que apropia Cristo a sí mismo como el objeto de su fe. Es una acción del alma que extiende hacia Cristo y lleva a Cristo a su interior. Toma posesión de un objeto exterior para hacer este objeto, Cristo, a su interior. Este tercer elemento es confianza personal en Jesús. Decimos que estos tres elementos de la fe, intelectual, emocional y de la voluntad, consiste en el corazón del hombre. En las Escrituras, cuando leemos acerca del corazón, leemos que Dios en la salvación, Dios quita el corazón de piedra y reemplaza el corazón de piedra con un corazón de carne. El corazón es el órgano principal. Se refiere al hombre entero, al intelectual, emocional y de la voluntad. Así habla la Escritura acerca del corazón. Es importante repetir que el acto de tener fe no es lo que salva una persona. Eso es hacer la fe una obra. Lo que salva una persona es lo que nosotros recibimos por medio del instrumento que es la fe. Recibimos perdón de pecado y recibimos la justicia de Jesucristo, porque no hay justo ni aun uno. Y en esto vemos la importancia de la fe. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo de amor, en 1 de Corintios capítulo 13, en versículo 13, él dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad o amor. Estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad o el amor. Cuando nosotros estamos pensando acerca de la eternidad, en la eternidad no hay esperanza, porque la esperanza ya está cumplida.
vamos a estar, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es bendición futura, está en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es el cumplimiento del principio Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cuando nosotros estamos en la presencia de Jesús en la eternidad, ya no hay esperanza, la esperanza está cumplida. Entonces vemos que en la eternidad no habrá esperanza, desvanece. Esta también es la verdad acerca de la fe. En la eternidad no habrá fe, porque ahí estaremos en la presencia de Jesucristo. Ahora tenemos fe. Fe es algo que no podemos ver con nuestros ojos, no podemos tocar esto. Este es lo que es la fe, algo que nos espera. Pero cuando estamos en la presencia de Jesús, la fe también desvanece, desaparece. Entonces, en la eternidad no habrá fe, no habrá esperanza. Pero el amor es eterno. Desde el principio, entre la Trinidad, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, había amor entre los tres miembros de la Trinidad. Y el amor continúa para toda la eternidad. En la Nueva Jerusalén, en Canaán espiritual, habrá amor, pero no habrá fe, no habrá esperanza. Es mi opinión que en esto, el amor es la virtud cristiana más grande que hay. Es la virtud cristiana mayor, como dice el apóstol Pablo. Pero no podemos decir que en este mundo, que la fe es más importante que el amor. Porque, ¿qué dice la Escritura? En Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 28, leemos acerca de la importancia de la fe. Aquí dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 24, también leemos acerca de la importancia de la fe en la vida del Hijo de Dios. 2 de Corintios 1, 24. No que tengamos dominio sobre vuestra fe, mas somos ayudadores de vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y uno más, Gálatas 3, 26. Aquí dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y en este mundo va empeorando. Es posible que habrá un punto en nuestra vida cuando nos enfrentamos a una prueba muy dura. En algunos países del mundo hoy en día, los cristianos se mueren. Los musulmanes les atacan y les matan. Entonces ellos, hoy en día, mientras nosotros estamos aquí, adorando a Dios en un país libre, hay personas escondidas, reuniéndose en casas ocultas, cantando salmos con sus voces bien bajo, para que nadie más les pueda escuchar. Porque si escuchan, les matan o les meten preso. Es posible, como este mundo va empeorando, que algún día en nuestras vidas, nosotros también tendremos una decisión para tomar. ¿Yo voy a continuar en esta vida cristiana o voy a renunciar la fe para no ser perseguido? Leemos esto en el libro de Hebreos. El autor de este libro estaba escribiendo a judíos quienes creían en Jesucristo. Ellos estaban expulsados del mercado. No podía comprar, no podía vender. ¿Cómo van a vivir? Estaban perseguidos. En este mundo en que vivimos ahora, la persecución está aumentando. Nuestro pensamiento, el pensamiento de Jesús, que estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es una doctrina de odio. El mundo quiere tolerar a todo menos el pensamiento cristiano. Ellos nos dicen que hay que tolerar el aborto. Es una decisión que tiene cada mujer, pero cuando nosotros decimos que el aborto es matar, no hay tolerancia para nuestra opinión. Ellos dicen, hay que tolerar los derechos de todos. Los homosexuales pueden casarse, pero cuando nosotros decimos que esta es una cultura de muerte, que resulta en sufrimiento, no solamente en esta vida, sino sufrimiento eterno, ellos nos dicen que nosotros no somos tolerantes, mientras ellos no toleran a nuestras creencias. Nosotros, hoy en día, si vamos a mantener nuestra fe firme, necesitamos tomar decisiones difíciles y duras que van a resultar en una pérdida en nuestra vida en algunos aspectos. Porque ¿qué están enseñando en las escuelas públicas ahora? Enseñan acerca de la evolución, cómo esto es algo verdadero, que Dios está fuera de la creación. No existe Dios en la creación, sino evolución es la verdad. Y ahora, en el kinder, tienen libros. Ana y sus dos madres están indoctrinando a los niños desde una edad muy pequeña para aceptar este estilo de vida, que todo lo que escoge una persona está bien y no hay nada malo con eso. La cultura de muerte va a terminar en la muerte de nuestros hijos si nosotros no vigilamos nuestra fe y la fe para ellos. Escucha a lo que dijo Jesús acerca de decisiones difíciles que tal vez será necesario tomar para nosotros. En Mateo capítulo 10, 28, leemos. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. Jesús dice aquí que es posible que vamos a morir. Es posible que un cristiano va a morir porque cree en Jesucristo. Pero no teme esto, porque aunque ellos pueden matar al cuerpo, ¿qué importa? No pueden matar al alma. Si morimos, vamos a estar en la presencia de Dios. Nuestra esperanza será cumplida. Piensa en las palabras del apóstol Pablo. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Además, este mismo apóstol dijo, morir es ganancia. Él tuvo fe en Dios. Y escucha al contexto en que Jesús está diciendo estas palabras en los siguientes versículos. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuadrante y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre? Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis. De más estima sois vosotros que muchos pajarillos. Jesús dice que Dios es soberano y que Dios está controlando todo lo que pasa en este mundo, hasta las cosas más pequeñas, como los pájaros cayendo al suelo, como un pelo cayendo de nuestra cabeza. Dios está en control. Nosotros necesitamos estar preparados para la prueba que va a venir en nuestras vidas. Si una prueba dura no viene a nuestras vidas, seguramente va a venir en las vidas de nuestros hijos. No estoy cierto que la muerte va a llegar en los países donde nosotros vivimos por ser cristianos, aunque ya ha llegado a otros países. Pero puede ser que va a llegar en las vidas de nuestros hijos. Ya vemos chispas de la persecución. Piensa en el pastelero en los Estados Unidos. No quería hacer un pastel para la boda de homosexuales, entonces ellos le demandaron.
y él perdió el juicio. El juicio era pagar unos $130,000 a ellos. Esa es persecución contra el cristianismo. Hay muchos ejemplos, tal como esto. Pero la persecución está llegando y va aumentando. Nosotros necesitamos estar listos. Necesitamos contemplar esto para que cuando llegue estamos preparados para parar firmes. Dios mismo, Dios envió una prueba a Abraham, una prueba de su fe. Abre a Génesis capítulo 22. Vamos a leer versículo 2. Y aquí Moisés escribió y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿No te sientes la drama en esta situación aquí? Dios mismo hizo esto a Abraham para probar su fe. Y escucha otra vez, toma ahora Abraham, tu hijo. Y Abraham está pensando, mi hijo. Y después dice, tu único. Abraham, no tienes otro hijo de Sara, tu único, tu hijo, tu único. Y después Dios dice el nombre, Isaac. Dios va más profundo y más profundo en el pensamiento de Abraham, tu hijo, tu único. Isaac, quien amas, y mátalo. Y ofrécelo como holocausto para mí. Mátalo, Abraham. Era una prueba dura para Abraham. Pero ¿qué dijo Abraham? Abraham no dijo nada. Abraham alzó el cuchillo para matar a su único hijo, Isaac, y Dios dijo, no. Abraham en su corazón ya mató a su hijo, ya estaba muerto en su pensamiento. El hecho ya estaba cumplido. Pero ¿qué estaba pensando Abraham mientras Dios decía esto? Vamos a Hebreos y podemos leer la fe que tuvo Abraham en Hebreos capítulo 11, versículo 19. Pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar. Abraham estaba pensando, yo voy a matar a mi hijo, pero Dios le va a levantar. Esa es fe. Nosotros tenemos fe así. Nosotros necesitamos alimentar nuestra fe, si no tenemos la fe que Abraham tenía. Y como el autor de este mismo libro escribió acerca de los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, el tiempo nos hace falta para hablar acerca de Esteban, acerca de Sara, acerca de Noé y la fe de ellos. Pero cuando nosotros estamos puestos a prueba, que nuestros ojos sean puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él nunca nos dejará ni desamparará. Las Escrituras prueban que esta es la verdad.